Bien, chicos. A ver. Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. El ciclo económico es lo que nos toca ver el día de hoy. Para el ciclo económico, nosotros tenemos que tener en claro qué cosa es el PBI. Tenemos que partir de eso. Tenemos que partir del PBI. El PBI es la producción que se hace dentro de un país. Pero ese PBI a lo largo del tiempo no es constante. A lo largo de los meses y años no es el mismo. Ese PBI va a ir subiendo, va a ir bajando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, nuestro PBI asciende en promedio a 571.000 millones de soles, ¿no? Entonces, 571.000 millones de soles es una cifra importante, pero antes teníamos menos. Eso significa que nuestro PBI en el tiempo ha ido subiendo. ¿Te das cuenta? Pero también como ha ido subiendo, puede ir bajando. Entonces, al subir y al bajar ese PBI en el tiempo, lo que va a generar es una figura de esta manera, ¿no? Entonces el PBI sube, llega a un punto alto y de ahí comienza a bajar. Ahí hay un ciclo económico. El ciclo económico lo puedes dividir en dos partes: la fase expansiva y la fase contractiva. La fase expansiva y la fase contractiva es un ciclo económico. Por eso que en la definición dice que los ciclos económicos es la fluctuación de la producción a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es el ciclo económico, la fluctuación de la producción en el tiempo. Ahora, estos ciclos, ¿no?, tienen ciertas características. La primera de ellas es que tienen una forma ondulatoria, es decir, la forma de una onda, ¿no? En realidad es como esa imagen que sale en los famosos cardiogramas. En el cardiograma sale una cosa así, ¿no? Subidas y bajadas. Entonces, a esas subidas y bajadas se le dicen las ondas, ¿no? Las ondas. Forma ondulatoria porque tiene forma de ondas. Acá hay ondas. Ahí están los ciclos. Después decimos que es recurrente. ¿Por qué decimos que es recurrente? Porque una vez que termina un ciclo, inicia otro. Es secuencial, ¿no? Viene acá un ciclo económico con su subida y bajada, y una vez que termina, se inicia otro ciclo económico. Y así, uno tras otro. Profesor, ¿y va a durar el mismo tiempo? Por decir, ¿no? 5 años, y el siguiente también 5 años, y el otro 5 años, no. Si fuera así, seguiría periódico. No son periódicos, porque no hay un periodo constante que se cumpla. No, así no son. El de acá de repente dura 5 años, el de acá 2 años, el de acá 10 años, y así, ¿no? Lo que sí es cierto es que uno viene detrás de otro, por eso recurrente. Luego dice, tiene diferente intensidad. La intensidad es la fuerza con la cual el ciclo se presenta. Hay ciclos económicos que van a ser más intensos que otros. ¿Cuándo decimos que un ciclo económico es más intenso? Es más intenso cuando el ciclo tiene o la variable se mueve más rápida o la gráfica tiene mayor pendiente. Por ejemplo, préstame tu motita.
A ver. Miren acá, muchachos. ¿Cuántos chicos hay en el aula? Chicos, estudiantes. Son 26. Ah, 26. ¿Y en la mañana? ¿En la mañana cuántos entran? En la mañana eran 35. Ah, entran más. O sea, ya en la tarde como que ya están cansados. Cuando decimos que hay una mayor intensidad, al decir que hay una mayor intensidad, va a significar que la variable que se está analizando, que en este caso es el PBI, se mueve más rápido. Se mueve más rápido. Segundo, la curva tiene más pendiente. La curva tiene más pendiente. Al decir que tiene más pendiente, significa que tiene más inclinación, o sea, es más paradita. Eso significa que tiene más pendiente. Por ejemplo, si vemos acá, ¿no? Si vemos acá lo siguiente. Vamos a imaginar que acá ponemos al llamado PBI y al tiempo. En el mes de enero, digamos que la producción es de 10 millones. Mes de enero, 10 millones, ¿no? Y en el mes de febrero, la producción fue de 500 millones. Entonces, mira, en tan solo un mes, ¿qué pasó con la producción? La producción aumentó. ¿En cuánto aumentó? ¿Te das cuenta cómo esa variable se está moviendo mucho más rápido? ¿Sí, verdad? ¿Ves que esta gráfica está más elevadita? O sea, tiene una mayor pendiente. Compáralo con esta otra. En enero es 10 millones y recién en diciembre llega a los 500 millones. Entonces mira la forma de esta gráfica. Ahí está. La gráfica 2. Dime, ¿cuál de las dos tiene mayor intensidad? 1, 2. La respuesta es 1, ¿verdad? 1 va a tener más intensidad. 1 tiene más pendiente. 1, el PBI se mueve más rápido. Solo en el plazo de un mes, mira cuánto creció la producción. En cambio, la gráfica 2, ¿cuánto tiempo necesita para llegar a la misma altura? Necesita un mayor tiempo. ¿Está bien la situación? ¿Se entendió qué significa que los ciclos económicos tengan diferente intensidad? Y eso no es todo, ¿ah? ¿Qué tipo de países tienen ciclos económicos que resultan siendo más intensos? Los países con economías no desarrolladas, sus ciclos económicos son más intensos, porque estos países van a depender del precio de las materias primas. Entonces, si el precio de las materias primas se eleva,
esta economía pues se dispara, crece rápidamente. Pero si el precio de las materias primas se ve reducido, entonces esa economía se contrae rotundamente. ¿Te das cuenta? Profesor, con las etapas del ciclo económico, míralas por favor, cima con S representa el inicio del ciclo económico. No lo vayas a confundir con cima con C, ya que cima con C representa el punto más alto del ciclo económico. Si gustas, ponle C de cielo y esta de acá S de socavón para que lo diferencies. El final del ciclo se llama depresión. Inicio cima, final depresión. Y el punto más alto, auge, prosperidad o cima con C. La reactivación y el crecimiento, toda esta parte de acá, se llama la expansión. La crisis y la recesión se llama la contracción de la economía. Analicemos esta fase de la reactivación. Pongamos acá a la reactivación. En esta fase llamada la reactivación, lo que va a pasar es que la economía va a ver que su capacidad ociosa se va a reducir. ¿A qué se le llama capacidad ociosa? Capacidad ociosa se le llama al recurso que no se usa. A eso se llama capacidad ociosa, el recurso no usado. Si, por ejemplo, tenemos una máquina que puede producir 10.000 unidades por hora, 10.000 unidades por hora, y esa máquina está produciendo solo 2.000, entonces tiene capacidad ociosa, porque no está produciendo a su máxima capacidad, no está usando todos los recursos disponibles. Entonces definitivamente presenta una capacidad ociosa. ¿Está bien? Cuando una economía tiene capacidad ociosa, involucra que podemos producir más. Si la economía tiene capacidad ociosa, significa que se puede producir más. Pero si ya la economía logró el pleno empleo, entonces ya no puedes producir más porque ya llegaste a su tope. Es muy importante esa diferencia. Es como si tuviéramos lo siguiente. Imagínate que este rectángulo represente el aparato productivo que tiene un país. Si se está produciendo hasta este tope, entonces significa que hay bastante capacidad ociosa. ¿Por qué decimos que hay bastante capacidad ociosa? Porque hay bastante recurso que no se está usando. Y como hay bastante recurso que no se está usando, entonces eso nos permite poder producir más. Al aumentar nuestra producción, ¿qué pasó con la capacidad ociosa? Se redujo. La capacidad ociosa se redujo. Pero ¿qué ocurre cuando ya copamos todo? Cuando ya se copa todo, significa que ya se logró el pleno empleo. Y una vez que ya se ha logrado el pleno empleo, ya no se puede producir más, porque ya llegaste al techo, ya llegaste a la producción más alta. Pero, profesor, ¿qué pasaría si se realizan más inversiones
y se crea más infraestructura, más maquinaria. O sea, se agranda la capacidad instalada para poder producir más. Ya, eso es posible, sí es posible, pero no en el corto plazo. Eso es posible en el largo plazo. En el largo plazo sí se puede construir más infraestructura, más fábricas. Ahí sí se puede. Y si eso sucede en el largo plazo, voy a poder incrementar la capacidad productiva. Entonces, si podemos incrementar la capacidad productiva, eso significa que la economía tiene crecimiento económico. Mira ya a dónde llegamos, ¿no es cierto? Crecimiento económico cuando incrementé el aparato productivo, por lo tanto, eso me va a permitir poder producir más. Lo puedo ver de otra manera. Dos bienes, camisas y blusas. Tengo acá la gráfica de la frontera de posibilidad de producción. En esa gráfica de la frontera de posibilidad de producción, ¿qué cosa me indica? Que puedo producir todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro es posible producir. ¿Está bien? Entonces, si todo lo que está dentro es posible producir, y ahora yo opero exactamente en la curva de la frontera de producción, eso se llama pleno empleo. Si yo estoy exactamente en la curva de la frontera, eso es pleno empleo. Si la frontera se expande, a eso se llama crecimiento económico. Entonces, al tener ese crecimiento económico, la capacidad productiva se incrementó. Ahora el pleno empleo estará ubicado encima de la última curva que ha salido. Eso tengo que tener presente para poder analizar este fenómeno de la reactivación. Mira, en ese fenómeno de la reactivación, lo que voy a decir es, se reduce la capacidad ociosa. Tenga en cuenta que la capacidad ociosa es el recurso que no se usa. Ya es el recurso que no se usa. Si acá tenía el aparato productivo y estaba produciendo en este nivel con semejante capacidad ociosa, cuando me reactivo se reduce la capacidad ociosa, lo cual significa que estoy produciendo más. Y si estoy produciendo más, la capacidad ociosa se ha hecho más chica. ¿Te das cuenta? Profesor, mírelo de otra manera. Vamos a imaginar que puedo producir como máximo 100 unidades. Si estoy produciendo 20 unidades, ¿cuánto tengo de capacidad ociosa? 80 unidades que no estoy produciendo, ¿sí o no? Si ahora aumento mi producción a 30, ¿qué pasa con la capacidad ociosa? Disminuye a 70, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, el reducir la capacidad ociosa involucra que estoy produciendo más. Entonces acá se ha reducido la capacidad ociosa y eso significa que está aumentando ¿qué cosa? La producción de bienes o servicios, ¿verdad? Si está aumentando la producción de bienes y servicios, eso significa, señores,
que está aumentando el empleo. Están contratando a más personas. Si están contratando a más personas, entonces más gente que va a tener dinero. Y si la gente tiene dinero, ¿ahora qué hace? Consume más. Consume más, ¿sí o no? Y si consume más, las empresas venden más. La economía se comienza a mover. De ahí, luego, vamos a llamarle acá A, por acá B. Una vez que la economía se ha reactivado, ahora entramos a ¿qué etapa? Vamos a entrar a la etapa conocida como el crecimiento. ¿Qué tipo de crecimiento, profesor? El crecimiento económico. Crecimiento económico. En ese crecimiento económico se va a dar esto, mira, ve. Este es el aparato productivo, ¿verdad? Entonces van a haber más inversiones para incrementar el aparato productivo, ¿no es cierto? Y al incrementarse el aparato productivo, la capacidad de producción se va a aumentar, la capacidad de producción va a crecer. O sea, de lo que teníamos ahí en la frontera y podíamos producir todo esto, como hay un crecimiento económico, la frontera se desplaza hacia la derecha, lo cual indicaría una mayor capacidad de producción, ¿verdad? Profesor, perfecto. O sea, usted nos está diciendo que acá aumentarían las inversiones. Sí, incrementaría la inversión de corte productiva, porque eso permitiría aumentar esa capacidad de producción, ¿sí o no? Pero es obvio que no solamente sería la inversión productiva, sino también sería la inversión especulativa, ¿no? La inversión especulativa es una inversión que se da en la compra de acciones, ¿no? En la compra de acciones. Las acciones que se compran acá especulando es comprar para revender en el corto plazo, ¿no? A un precio más alto, más caro. Profesor, aparece un desempleo que podría decir interesante, ¿no? El desempleo friccional. Este desempleo friccional es un desempleo de muy corto plazo, ¿no? O sea, de un periodo muy reducido de tiempo. Entonces sería acá de muy corto plazo. ¿Está bien? De muy corto plazo. En la cual las personas renuncian a un trabajo para buscar otro. Renuncian a un trabajo para buscar otro. Eso solo se hace cuando la economía está buena, ¿no? Porque sería bien loco que la economía esté en una contracción, en una recesión, y alguien diga, voy a renunciar. Voy a renunciar para buscar otro trabajo. ¿Qué pasa si la persona hace eso? ¿Qué pasa si la persona renuncia para buscar otro trabajo en época de recesión? Muy poco probable que lo encuentre. No es que la economía se contrae y lo que aumentan son los despidos. Ahí al contrario, lo que tendrías que hacer es cuidar tu trabajo. ¿No es cierto? Porque renunciar involucra pues estar loco, ¿no? Aquí aumenta rápidamente
aumenta rápidamente la tasa de desempleo. Aumenta rápidamente la tasa de desempleo. Luego de pasar la etapa del crecimiento, llegamos a una etapa conocida con el nombre de auge o prosperidad. En vez de prosperidad o auge, usted si gusta le llama cima, pero recuerde con C, cima con C, que viene a ser el punto más alto del ciclo económico. Es como estar en el techito, ¿no? En el techito. Nos podemos dar cuenta que estamos llegando a la cima porque la economía entra en un proceso de desaceleración. O sea, seguimos creciendo, pero cada vez en unidades más pequeñas, ¿no? Es como si le bajáramos la velocidad. Entonces, esa desaceleración podría estar indicando el fin del ciclo económico, ¿no? El fin del auge, no del ciclo económico, sino el fin del auge, del fin de la prosperidad, ¿no? Entonces, acá podríamos decir, como es el punto más alto, la economía está en el pleno empleo. La economía está en el pleno empleo o cerca a ella. ¿Estamos bien? O sea, por acá, pero no. El auge, la prosperidad, mira la forma en la cual está creciendo. O sea, hay un debilitamiento, ¿sí o no? Un debilitamiento. Y estamos muy cerca, pero muy cerca a lo que se conoce, ¿cómo se llama? ¿Cómo se conoce esa fase? Se conoce con el nombre de la crisis. La crisis, ¿qué cosa va a involucrar? La crisis va a involucrar una ruptura brusca de la economía, ¿no? Ruptura, perturbación brusca de la economía, ¿no? Ruptura, perturbación brusca de la economía. ¿Por qué crees que se da eso? ¿No? ¿Por qué crees que se da esa perturbación brusca de la economía? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es el alumno más participativo que tienes? A ver. Todos participan, eso es muy bueno. O sea, es un salón A1. A ver, un recomendado, uno que tú sepas que es él o ella. Ya se escondieron todos, ya se chuparon, se salieron. Franco Machado. Franco, prende tu audio, Franco.
ha recibido la venia de la señorita tutora. Tiene una muy buena imagen sobre tu persona. Franco, ¿estás ahí, Franco? Creo que Franco nos ha abandonado, ¿ah? A ver, vamos a ver, sino que nos visiten los espíritus chocarreros. Guamaní Aimé. Guamaní Aimé, ¿estás presente? Guamaní, Guamaní a la 1, Guamaní a las 2. Dice que sí, por chat. Por chat, vale, muy bien, muy bien. A ver, Guamaní. ¿Cuál crees tú que sea una causa no económica de una crisis? Social, me dice. Una social. Ah, muy bien, excelente. Un aplauso para Guamaní. Muy buena. Entonces, pueden ser causas sociales, claro, unas protestas, por ejemplo, ¿no? Se vienen las protestas contra Dina, ¿no? Contra el gobierno. Parece que debe estar fuerte. Estos conflictos sociales, vamos a ponerlo completo, ¿ya? Los conflictos sociales pueden generar un colapso en la economía, muchachos. Así, profesor, sí, te pueden paralizar un país. Pero no solamente los conflictos sociales, también pueden ser los desastres naturales. Imagínate pues un terremoto de gran magnitud en cualquier país, ¿no? Ese desastre, ese terremoto va a golpear ese país, lo tumba. También puede ser la pandemia, ¿no? La pandemia, muchachos, también. Recuerda que esa pandemia contrajo nuestra economía 11 puntos porcentuales. 11 puntos porcentuales cayó nuestro PBI. Fue, pero... ¿La pandemia y las guerras? Las guerras, muy bien, las guerras también. Porque la guerra no es un factor económico, pero está relacionado con ello, ¿no? Los desastres naturales, los desastres que va a generar las guerras, ¿no? Toda esa destrucción, pérdida de vidas humanas. Luego de las económicas, podemos poner también, luego de las no económicas, podemos poner las causas económicas. Y en esas causas económicas encajaría aquí el subconsumo. El subconsumo. O sea, que se consume menos. Pero ¿por qué se consumiría menos? Porque los ingresos son bajos, pues. Entonces, al ser los ingresos bajos, el dinero no va a alcanzar. Y como no va a alcanzar el dinero, la compra se reduce. También podría pasar que existe una supercapitalización debido a un exceso en el optimismo de los empresarios, ¿no? Que importan bastante maquinaria pensando pues en que van a absorber todo el mercado. Hay una Biblia que dice
Claro. En el caso de la supercapitalización, acá está, ¿no? Y muy buen tu aporte, ¿ah? Excelente. ¿Quién es esa señorita? Andrea, señor. Andrea, muy bien, Andrea Tulay. Es muy bueno que ustedes participen. Gracias, Andreita, por participar, ¿ah? Muy bien. Entonces, los capitalistas o los empresarios tienen un optimismo desmedido del mercado y meten maquinarias y lo hacen todos. Entonces, esa supercapitalización va a tener como desenlace una sobreproducción, o sea, se va a producir más de lo que se pueda comprar. Y si se va a producir más de lo que se puede comprar, entonces van a tener el problema que no van a poder lograr vender el producto, ¿verdad? No van a poder vender el producto. Luego de esa crisis viene otra fase en la cual nos va a indicar que la producción va a caer. O sea, la producción va a comenzar a tener caídas continuas. Eso es grave, ¿no? Porque si la producción tiene caídas continuas, genera mucho desempleo. Si genera mucho desempleo, la gente no tiene dinero. Y si la gente no tiene dinero, la gente no puede comprar. Y si la gente no está comprando, las empresas no están vendiendo. Y si no venden, ¿qué pasa con su producción? Se paraliza, ¿no? Así que se vuelve peor, ¿no? Esa es la fase de la recesión. Te dicen, la economía está en recesión. Si la economía está en recesión, vamos a entender que la cosa comienza a ponerse color de hormiga. Color de hormiga comienza a ponerse. Una recesión técnicamente se define como una caída del PBI, en 2 trimestres consecutivos. En 2 trimestres consecutivos. ¿No? Técnicamente es así una recesión, ¿no? Aquí decimos, aumenta el desempleo. Es como un virus esto, ¿no? Ese desempleo comienza a propagarse a diferentes sectores. Es una enfermedad muy grave. Después de esa recesión viene la fase llamada la depresión. Esa depresión es el punto más bajo. El punto más bajo de producción. Punto más bajo de producción. ¿No? Resalta el desempleo. La gente sale a vender algo a las calles, pero lamentablemente no logra venderlos. Lean la pregunta 2, por favor. Concéntrense en la 2. Le voy a dar 1 minuto para que lo lean con calma.
Profesor, Dime. a la crisis también se le puede llamar contracción. Entra ya ahí la contracción. Me dicen si sale casa. Casita. A ver, vamos a ver la 2. La pregunta 2 nos dice que hay un crecimiento en la economía argentina. El crecimiento de la economía argentina, un crecimiento se representa a través de un incremento del PBI. ¿Está bien? A través de un incremento del PBI. Eso va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a la suma de diferentes componentes. El PBI es igual al consumo de familia, el gasto de gobierno, las inversiones, las exportaciones, menos las importaciones. Pero el texto nos dice que este crecimiento económico se ha sostenido producto de un incremento del gasto de gobierno. O sea, ese gasto de gobierno ha subido. Al subir el gasto de gobierno ha presionado a ese crecimiento. Pero nos dice también que ese gasto de gobierno ha subido porque el Estado argentino se ha prestado dinero. Endeudamiento. O sea que es un crecimiento producto de un endeudamiento. ¿No? Da la impresión que están apostando a crecer. Pero ahora nos preguntamos, ¿y cómo pagarán ese endeudamiento? ¿No? Esa es una pregunta. ¿Cómo pagarán ese endeudamiento? Nos dice adicionalmente que el contexto le está jugando una mala pasada. ¿Por qué? Primero, porque está bajando el precio de las materias primas. Y Argentina, un país emergente, ¿qué es lo que vende? Materias primas, ¿verdad? Si el precio de las materias primas está bajando, entonces los argentinos no van a poder conseguir dinero para pagar su deuda. Encima dicen que hay una crisis asiática y mexicana. Y las crisis se propagan, las crisis se contagian. ¿Y cómo se contagian? A través del comercio. Argentina vende trigo a México, a Asia. Encima dice que no quieren invertir. ¿No? Que las inversiones se están reduciendo. Esta segunda parte, contexto muy negativo para la economía argentina, nos da a entender
que los argentinos apostaron este crecimiento en base a deuda porque ellos pensaban que lo iban a poder pagar, pero ese contexto es muy desfavorable para ellos, entonces lo más probable es que no puedan pagarlo. Lo más probable es que su economía entre en una fase contractiva, ¿no? Eso es lo más probable que ocurra, ¿no? Que comience a reducirse, ¿no? Que comience la crisis, ¿no? Entonces la respuesta sería la alternativa bicarbonato. ¿Qué les pareció, muchachos? Dime. ¿Cuándo estaríamos entrando en una fase de contracción? No, lo que pasa es que no puedes decir que estamos, porque eso todavía no ocurre. Lo que Sí, podemos... pero un caso, ¿cuándo sería? Ah, ¿Cuándo ya. se daría? Cuando comienza a bajar, pues, ¿no? Cuando ya comienza con la crisis, esa es la entrada. La crisis y la recesión son fases contractivas. O sea, a partir de la crisis ya se podría decir que se está iniciando la fase de contracción del ciclo económico. Claro. Ya, profe, gracias. Profe, Dime. una pregunta, ¿de dónde es más difícil salir? ¿De una deflación o una recesión? ¿Qué es más fácil salir? Sí. Si hablas de una recesión o de una inflación, ¿qué es más fácil salir? Ninguna es fácil. Todas son difíciles. Todas son difíciles y ahora es como si una persona agarrara una enfermedad bronquial o una enfermedad en el estómago, depende de qué bacteria tenga, ¿no? O sea, depende, o sea, no es que una inflación sea causado solo por una variable, ¿no? Son N variables que la pueden causar. Igual pasa con una recesión. Entonces no podría responderte cuál es más fácil, ni tampoco cuál es menos difícil, porque depende que tengas que detectar cuál es la que está originándola o cuáles son las que están originando, cómo interactúan estas variables para generar ese efecto. ¿No? O sea, no es que yo diga, esto es una inflación y se soluciona reduciendo la masa monetaria, pero espera, no necesariamente porque hay más masa monetaria y inflación, puede haber otra causa, ¿no? Entonces, ese es el detalle, campeón, ¿no?
Bien, A ver, ¿sí? Está bien, ¿no? sí, profe. A ver, para terminar, muchachos, tenemos acá a tres tipos de variables, ¿no? La primera es la llamada variable procíclica. Las variables procíclicas van a ser aquellas variables que van a tener una relación directa al ciclo económico. Al ciclo económico. Ahí está. Al decir que tienen una relación directa,
indica mismo sentido, ¿no? O sea, ambos suben o ambos bajan. El ciclo económico va a estar representado a través del llamado PBI. A través del llamado PBI, ¿no? Entonces acá tenemos mayor nivel de PBI. ¿Qué variables van a tener la misma dirección? El empleo, por ejemplo. Más empleo. La inversión también es otra procíclica. Más inversión. Los precios también, chicos, los precios. Ahí está. Las contracíclicas son aquellas que van a tener una relación inversa al ciclo económico. Una relación inversa al ciclo económico. Entonces, si el PBI se está incrementando, si el PBI está subiendo, las variables tendrían que reducirse, ¿verdad, muchachos? Por ejemplo, se tendría que reducir el desempleo. Entonces, como el desempleo tiene sentido contrario a cíclico, al PBI, entonces es contracíclica. Otra que también se va a reducir cuando el PBI suba es la variación de existencias. La variación de existencia. ¿Qué cosa es la variación de existencia? La producción que no se logra vender, ¿no? Entonces, si el PBI está subiendo, si la economía está buena, entonces las ventas suben, ¿no? Entonces lo que queda en stock comienza a bajar. Las acíclicas son las que no tienen relación con el ciclo. Entonces tú no puedes determinar qué cosa es lo que va a pasar. Si el ciclo económico tenga expansión, ¿qué le va a pasar a la variable? No sabemos. Puede ser que la variable suba, que la variable baje, ¿no? Por ejemplo, la exportación y la importación. Mucho cuidado con esto, ¿ah? O sea, no lo vayas a confundir así. Si la exportación sube, eso induce a que el PBI suba. Profe, entonces procíclica, espérate. Pero acá estás tomando a la exportación como causa. Y yo estoy hablando que debe ser consecuencia. O sea, si el PBI sube, ¿qué le va a pasar a la exportación? De eso estoy hablando, no de la primera. Porque la primera obviamente es cierto, ¿no? Yo estoy hablando de esta relación. Si el PBI sube, eso genera que la exportación suba, ¿no? Puede ser que suba o de repente puede ser que baje. ¿Estamos bien con esa parte, muchachos? Sí. Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Ya nos vemos mañana con el resto de las preguntas, ¿no? Un fuerte abrazo, chicos, ¿ah? Cuídense. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, chicos, también.